Buenas tardes, amigos y amigas, nuevamente estamos con ustedes. Les prometimos que cada vez van a haber más noticias en nuestra página de Buenos Días Tabasco Noticiero, y estamos haciendo un gran esfuerzo por cumplirles. Hoy voy a transmitir el noticiero Buenos Días Tabasco Noticiero con la información internacional, nacional y local. Iniciamos con las noticias internacionales. Emergencia de Trump cae por fuego amigo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora también debe mirar a los lados para identificar a sus detractores. Ayer, con 12 votos de su partido, el republicano, el Senado aprobó una resolución que frena la declaración de emergencia que el mandatario había emitido en febrero con el fin de construir el muro fronterizo con México. Se trata de un nuevo obstáculo en una disputa que inició en diciembre, cuando la Cámara de Representantes de mayoría demócrata rechazó el presupuesto de 5.700 millones de pesos solicitadas por Donald Trump para la construcción de la barrera fronteriza, propuesta de campaña que fue más mediática. El camino alternativo que encontró el magnate fue la emergencia nacional. En una movida sin precedentes se elevó el fenómeno migratorio al nivel de una guerra o una epidemia, lo que le permitiría usar 3.600 millones de dólares del presupuesto de construcción militar para su objetivo sin consultarle al Congreso del Estado. Pero ayer, con la resolución que anuló la emergencia nacional, las instituciones de Estados Unidos demostraron una vez más su resistencia, como señala Javier Garay, profesor de Asuntos Internacionales de la Universidad External. Corea del Norte analiza suspender diálogo nuclear con Estados Unidos. El gobierno de Corea del Norte analiza suspender las conversaciones sobre desnuclearización con Estados Unidos, decepcionado por la falta de algún acuerdo en la cumbre del mes pasado en Hanoi, anunció la viceministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui. En una conferencia de prensa que ofreció este viernes, la funcionaria aseguró que su país no tiene ninguna intención de cumplir con las demandas de Estados Unidos para obtener más concesiones en el programa nuclear, publicó en NK Nueva. Necesitamos una Unión Europea más social y más ecológica. El colíder de los verdes alemanes triunfa en la encuesta de popularidad y su partido escala posiciones hasta disputarle el segundo puesto a la socialdemocracia, y lo consiguen gracias a un mensaje ecologista, europeísta, radical y de defensa de una sociedad abierta en tiempos de xenofobia y negociación climática. En Alemania recoge más triunfos los verdes. Los verdes del partido codirige con Annalena Baerbock. En Alemania recogen los frutos del desgaste de los partidos. Baerbock desde hace más de un año se ha convertido en el símbolo del antídoto contra los populismos y es un referente en Europa con vistas a la elección de mayo. En Alemania, Ebeck, de 49 años, cree que Alemania debería hacer más por la Unión Europea, que considera un peligro, según explica en la sede de su partido, en el centro de Berlín, durante más de una hora de entrevista con este diario La República y Le Figaro. Desde su ventana se ve la plaza en la que miles de jóvenes se dan cita
los viernes para exigir a sus mayores que se dejen de excusas y actúen con firmeza contra el cambio climático. Nacionales. Anuncian foros para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. En conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a ciudadanos y especialistas a acudir a estas consultas que se realizarán este sábado y domingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este fin de semana se realizarán foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal destacó la importancia de la consulta, pues con base a ello, entre todos, se definirá el nuevo paradigma de desarrollo con bienestar que caracterizará al nuevo gobierno federal. En ese sentido, indicó que se dará a conocer el nuevo proyecto post-neoliberal que dejará atrás el neoliberalismo o neoporfirismo que afectó al país. Los foros se realizarán en sábados y domingos, por lo que López Obrador no saldrá de gira al interior de la República. Condena México trágicos ataques a mezquitas de Nueva Zelanda. Lamenta el gobierno el asesinato de 49 personas y expresa su solidaridad con esa nación, inclusión y el respeto a la diversidad, valores fundamentales, afirma la secretaria de Relaciones. El gobierno de México condenó los trágicos ataques. El gobierno de México, a través de la Cancillería, agregó que la inclusión y el respeto a la diversidad son valores fundamentales para ambos países. Al menos 49 personas fallecieron a causa del ataque contra dos mezquitas de esta ciudad al sur de Nueva Zelanda, mientras cientos de personas asistían a un rezo. Desde Palacio Nacional, Obrador inicia su conferencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició esta mañana en Palacio Nacional su ya tradicional conferencia matutina, en la que ahondará sobre distintos temas de importancia para el país. Se espera que el mandatario hable sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual, como informa Excelsior, este viernes no tendría autonomía constitucional y sería sustituido por un órgano técnico descentralizado. Esto de acuerdo con el borrador del dictamen sobre la reforma educativa que se trabaja en la Cámara de Diputados. Se fractura la guerrilla en Chiapas, rompe Frente de Liberación Nacional con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, hicieron pública su ruptura con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, a quien acusan de agresión, orquestar una campaña de difamación y acosar a la población indígena. Las FLN son un grupo guerrillero nacido en 1969 y que 14 años después dio origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre los fundadores de ambas organizaciones clandestinas destaca el comandante Germán, identificado como Fernando Llanes. En una carta dirigida al exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, integrante del buró político del EZLN, Germán denunció una política de enfrentamiento de los zapatistas hacia las comunidades indígenas de Chiapas, en donde el FLN desarrollan distintas actividades sociales. Alude el subcomandante Marcos, como quien está al frente de esta ofensiva, advierte que las fuerzas no caerán en provocaciones, pero se defenderán de los ataques de los zapatistas. Tampoco estamos dispuestos a dejarnos intimidar por nadie, ni dejaremos que las agresiones queden sin respuesta, afirma en su misiva. Germán hace pública su ruptura. Denunciarán presunto lavado en promocional. Empresas financiaron el video populismo en América Latina como parte de una campaña negra contra el ahora presidente de México, afirma Nieto Castillo.
El gobierno de la República denunciará este viernes en punto a las 10 de la mañana ante Fiscalía de Delitos Electorales a toda la red de empresas que participaron presuntamente en el financiamiento del documental Populismo en América Latina, elaborada con la intención de dañar la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inicio del pasado proceso electoral. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal orquestador de la campaña negra contra López Obrador fue Jesús Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña y accionista junto con sus hermanos de las empresas Grupo TV Promo y TV Promo, de las cuales se les vincula con el bufete de proyectos de información y análisis, identificado como una posible empresa fachada, y asimismo habría servido para desvirtuar recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hacia las campañas políticas del PRI durante el tiempo en que fueron encabezadas por Rosario Robles Berlanga, ex jefa de gobierno del Distrito Federal. El senador del Movimiento Popular, del Movimiento Ciudadano, Samuel García, indicó que en Nuevo León él interpuso los primeros amparos contra la resolución del gobierno federal por dejar de apoyar a las instancias infantiles. Suman ya 320 amparos interpuestos en 22 entidades federativas por operadores de estancias infantiles contra la resolución presidencial de eliminar el subsidio federal a estos centros de atención a menores. De estas, 5 han sido avaladas, 4 en Nuevo León y 1 en Chihuahua, según informó el senador del Movimiento Ciudadanos. El instituto será sustituido por un organismo descentralizado técnico con independencia presupuestaria y gestión. La Cámara de Diputados se prepara para cumplir la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar abajo la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013, para la cual eliminaría el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, poniendo en su lugar un órgano técnico sin autonomía constitucional, quita la evaluación a los maestros y el concurso de oposición para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes. Alistan leyes secundarias para la Guardia Nacional y extinción de dominio. La titular de Segov informó que con la aprobación de las reformas se expedirán las leyes secundarias. Confía el gobierno federal que sean respaldadas como las reformas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que luego de la aprobación de las reformas constitucionales sobre Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, se expedirán las leyes secundarias correspondientes. Diputados aprueban dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 328 votos a favor el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación. La reforma impulsada por Morena alcanzó la mayoría calificada con la ayuda del PRI, pues 3 priistas votaron a favor y 8 se ausentaron. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en contra. En total, la votación fue de 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones. Noticias locales. Prestaron Dragón por 12 millones de pesos. El Ayuntamiento de Centro pagó 12 millones de pesos a la empresa dueña del Dragón luego de adjudicarle un contrato de manera directa para la reparación y reconstrucción de calles y avenidas del municipio, por lo que al final el préstamo de la máquina asfaltadora tuvo un costo por el erario. El alcalde Evaristo Hernández Cruz aseguró en una entrevista el pasado 20 de noviembre del 2018, previo al arranque de estos trabajos, que la empresa les prestaría una maquinaria para poder realizar estos trabajos de reparación. El Dragón está en reparación, el nuestro va a tardar de 3 a 4 meses. Sin embargo, ya está aquí una máquina que nos prestaron y con
con la que vamos a trabajar 4 meses, indicó. Secó el Macayo al río Carrizal, sin agua 16 comunidades. La construcción de la Puerta del Macayo, que se hizo para proteger a Tabasco del desfogue de presas y registro de lluvias intensas en Chiapas, afectó a 16 comunidades en la zona de la isla. Se desvió con mayor cantidad al río Samaria y provocó una disminución en el río Carrizal, con más énfasis en el periodo de estiaje. Así lo denunció Jesús Jiménez Rivera, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, quien manifestó que hoy el Sistema Agua y Saneamiento SAS ha tenido que suministrar el agua con el apoyo de pipas, y eso que se trata de agua entubada, mas no agua potable porque falta el cumplimiento de los parámetros. Chofer traía cocaína. Dinero y enervantes fueron hallados en la vestimenta y en el interior de la unidad del Servicio Público número 54, donde fue ejecutado Lázaro Ramón N. la noche del pasado miércoles en la vía Villahermosa Frontera. Los hechos donde perdió la vida el conductor del transporte público se suscitaron sobre el kilómetro 14 de la mencionada vía, justo frente al fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara, lugar donde los restos de la víctima fueron levantados por el personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Trascendió que en uno de los bolsillos del pantalón de la víctima fueron hallados poco menos de 18,000 pesos en efectivo, mientras que una inspección realizada en la Urban, ruta Villahermosa-Cuizatlán, fueron localizadas 30 bolsitas con polvo. Ejecutado a balazos frente a sus hijas. De varios impactos de bala fue ejecutado anoche un comerciante de 35 años de edad en la colonia Gaviota Norte, cuando iba a bordo de un coche con su esposa y sus 2 hijas, las cuales afortunadamente resultaron ilesas. Los hechos ocurrieron sobre la calle Juan Sosa Mazariego, entre las vías Líbano Blandín y Pepe del Rivero, cuando el ahora extinto Joel N. alias El Chelo Mafia fue atacado a balazos por un grupo de sicarios, causándole lesiones mortales, principalmente en la cabeza. Los delincuentes únicamente asesinaron a Joel N., quien conducía la unidad tipo Gol, placa WUA 5734 de Tabasco, y era acompañado por su esposa y sus hijos. Este hecho se suma a las otras ejecuciones que se han originado en la mencionada colonia, donde más de 13 personas han muerto de forma violenta, provocada por grupos criminales que se disputan la zona. Pues la verdad causa, pues ya no sé ni cómo decirlo, rabia, indignación, impotencia y temor entre los vecinos de la colonia Gaviota Norte, ya que en esta misma, por decirlo, en esta misma zona, en estas mismas calles cercanas, han asesinado y ejecutado uno tras otro, sin que se sepan los motivos. Solamente, pues lo que se dice son comentarios al aire, porque ni la misma autoridad sabe por qué son estos homicidios. Es importante nuevamente al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, señor Carvajal, ¿qué está haciendo para que Gaviotas Norte sea una colonia segura? No está haciendo nada. Sucede un muerto, vienen como 10 patrullas, pero ya está el muertito tirado y no vuelven a regresar. Exigen los vecinos de Gaviotas operativos, recorridos. Pues la pregunta es, ¿qué compromiso tienen los comandantes que están asignados a estos cuadrantes, Gaviota Norte, Gaviota Sur y Las Mangas, con el crimen organizado? Porque de otra manera no se entiende el por qué no vemos ni una sola patrulla. Y esto sí es responsabilidad de usted, que es el mero jefe, porque usted es el que manda, usted es el que ordena, usted es el que diseña las estrategias. Pero aquí en Gaviotas solamente vemos muertos. No vemos policías, no vemos que estén investigando, no vemos
Vaya, no tenemos ni siquiera sentimos seguridad, hombre. Ni siquiera eso. O también puede ser que estén cobrando un derecho de piso y por eso no hay ninguna patrulla aquí cercana. ¿Qué pasa, señor Carvajal? Aquí hay más de 50,000 personas que ya se están hartando por la inseguridad y el temor que un día se equivoquen o en el momento de ejecutar a alguien vaya pasando una persona inocente y lo mate. ¿Quiere usted más muertos, señor Carvajal? ¿Quiere usted que en lugar del río Grijalva hay un río de sangre aquí en Gaviotas Norte? Bueno, pues sigue usted haciéndose tonto, igual que sus comandantes y sus policías, sigan ignorando a los habitantes de Gaviotas Norte y después, cuando la gente proteste, vaya y cierre seguridad pública y las avenidas que colocan y que tienen acceso a gaviotas, no usen sus policías para golpearlos, porque usted tiene la responsabilidad y la culpa. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este resumen informativo, en este noticiero de Buenos Días Tabasco, y seguimos cumpliendo como lo prometimos: más noticias, más noticias, más noticias, más noticias. Muchas gracias. Nos vemos